Buenas noches, Rafaela. Vamos a empezar entonces nuestra clase. No me entró. Bueno, vamos a empezar entonces. Solo un rato. Hola, Rafaela. Bueno, vamos a empezar entonces. Hola, ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Vamos a empezar entonces nuestra clase hoy. Hoy nosotros vamos a trabajar una disciplina un poquito distinta, que es lengua española, rutinas diarias y aspectos culturales. Ahora nosotros vamos a adentrar más en unos conocimientos más de utilización en la comunicación. Entonces, nosotros vamos a aprender un poquito mejor sobre las cuestiones que van a hacer con que nosotros podamos hablar en español. Bueno, en nuestra clase de hoy pensé en trabajar con ustedes las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Bueno, así como en portugués, las conjunciones son las palabras que nosotros utilizamos para hacer una especie de ligación entre dos oraciones. ¿Qué son oraciones? Oraciones son frases que deben tener al menos un verbo, así como en portugués. Entonces, esta es una regla que nosotros compartimos en lengua portuguesa y lengua española. Las conjunciones, entonces, son palabras que nosotros utilizamos para hacer esta ligación con palabras, con oraciones que son frases que hay que tener un verbo al menos para, para hacer esta ligación de estas oraciones. ¿Sí? Olá, Milena, tudo bem? Oi, professora, tudo bem com você? Tudo bem. Bueno, solo un rato voy a poner una cosita para Milena. Bueno, volvemos entonces. Entonces, las conjunciones, como les dije, son palabritas que nosotros utilizamos para hacer esta ligación entre dos oraciones, entre dos frases, que hay que tener un verbo al menos en cada frase para hacer una oración, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a mirar los diversos tipos. Hay muchos tipos de conjunciones, así como en portugués también. Y ellas son muy importantes porque cuando nosotros tenemos un gran conocimiento de las conjunciones, no solo en portugués, como también en español, nosotros podremos hacer muchas, ¿cómo se puede decir? Tener un vocabulario más extenso y podremos entonces escribir textos mejores. Incluso las cuestiones de las conjunciones es una cosa muy, ¿cómo puedo decir? Que en muchos en pruebas, en vestibulares, ellos siempre piden para que nosotros escribimos textos, ¿cierto? Y la calidad de estos textos también tiene que ver con las conjunciones que usted utiliza. Entonces, si usted tiene un vocabulario muy amplio de las conjunciones, usted escribe mejor, usted habla mejor también. Entonces, saber de estas palabritas es muy importante, saber dónde utilizar, saber cuándo utilizar también es muy importante. Nosotros vamos a mirar un poquito sobre estas cuestiones ahora. Como les dije también, ustedes pueden utilizar los conocimientos de la lengua portuguesa para eso también, porque como les dije, es una cuestión que es compartida entre las dos lenguas. Entonces, por ejemplo, para conjunción adversativa más, en, perdão, más né, de adversidad, nós temos en español, por ejemplo, el perro, y así por delante. Entonces, nosotros tenemos los equivalentes en las dos lenguas. Bueno, entonces acá tenemos algunos ejemplos de conjunciones en español. Solo un rato que voy por acá. Por ejemplo, y, que es equivalente a nuestro e, que nosotros utilizamos para hacer ligaciones, ¿sí? Por ejemplo, café y leche, por ejemplo.
café y leite, ¿no? Nosotros utilizamos el y como si fuera nuestro e, o como o, ¿sí? Pero con nuestro más, aunque, como si fuera ainda que. ¿Y por qué? Que es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a responder alguna cuestión. En español también nosotros tenemos los diversos tipos de porqués como tenemos en portugués también. Entonces es una cosita también que es compartida entre las dos lenguas. A ver, solo voy a... Muy bien. Volvemos entonces. Acá nosotros tenemos entonces que son palabras invariables, o sea, no cambian en género y número. Entonces es una forma fixa, podemos decir así, que no cambia. Y bueno, también no cambian en persona, en tiempo y ni en modo. O sea, siempre va a ser aquella palabra independientemente del contexto. Por ejemplo, no hay perros, ¿sí? Si alguien habla perros, no está hablando de perro, está hablando de otra cosa que es el perro. Los perros, por ejemplo, son los perros, son los cachorros, né? Perros em espanhol é cachorro. O perro, solo perro, pode ser cachorro também. Entonces, va a depender del contexto. Ustedes van a comprender si está hablando de perro conjunción o perro el cachorro, ¿no? Bueno, volvemos. Acá nosotros tenemos un ejemplo, entonces, más un ejemplo de contexto, ¿sí? Enzo y Carlos trabajan juntos. Entonces, acá tenemos la conjunción de ligación. Ellos y ellas trabajan juntos. Entonces, los sujetos cambiaron, ¿sí? Antes singular, ahora, hola Rayani, perdón, no miré que estaba ahí. ¿Todo bien? Entonces, ellos y ellas ya cambió, ya se transformó en plural. Y la conjunción no cambió, permanece la misma. Entonces, por eso que no varía, ¿sí? Es siempre la misma. A ver, ahora nosotros tenemos las conjunciones que son locuciones conjuntivas. ¿Qué quiere decir locuciones conjuntivas? Las conjunciones conjuntivas, entonces, es cuando hay dos conjunciones. Por ejemplo, acá. Así que, para que, cada vez que, de modo que, siempre y cuando. También es siempre cuando es una locución porque las dos son juntas, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir entonces? Las locuciones de manera general es siempre cuando hay dos clases de palabras, que es la misma clase, juntas, haciendo un sentido. Por ejemplo, así que esta conjunción acá, que es una locución porque hay dos así y que. Así que nosotros podemos traducir en portugués como si fuera então. Entonces, dos palabras, dos conjunciones juntas, así que en la traducción vuelve para una, que es então en portugués. Pero nosotros vamos a mirar un poquito mejor sobre las otras después, pero acá son los ejemplos de conjunciones que hay dos conjunciones en la misma, que también es una cosa que ocurre muchísimo en portugués también, por ejemplo, dessa forma en portugués, o de esa manera también. Entonces, es una cosa que las dos lenguas también comparten. Ahora vamos a ver las conjunciones coordinantes. Entonces, en español, así como en portugués, nosotros tenemos dos tipos de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. ¿Qué quiere decir? Coordinantes, entonces, son las conjunciones que nosotros utilizamos para conectar oraciones que cumplen la misma función sintáctica. ¿Qué quiere decir la misma función sintáctica? Quiere decir de la función de las palabras en oraciones en una oración. Por ejemplo,
voy a mostrar un ejemplo que se queda más fácil comprender. Por ejemplo, acá, compré batatas y cebollas. Las coordinantes entonces tienen que ligar dos oraciones que tienen que ver con lo mismo, no, la misma función sintáctica, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, ella hace la ligación entre dos sujetos en una frase, dos adverbios en una frase, dos adjetivos en una frase. Entonces acá está haciendo la ligación entre dos sustantivos, patatas y cebollas, que son dos sustantivos, o sea, tienen la misma función sintáctica y están siendo unidos entonces por la conjunción y. Y también nosotros podemos decir que ellas son el complemento verbal, ¿sí? Por ejemplo, compré necesita de un complemento verbal, o sea, nosotros necesitamos decir lo que compraste, que usted compró. Entonces, patatas y cebollas es el complemento verbal también. Entonces, otra función sintáctica que las dos están compartiendo. Entonces, por eso que nosotros utilizamos las coordinantes. Vamos a mirar más ejemplos, ¿sí? Pero de manera general, nosotros aprendemos que las coordinantes siempre van a hacer ligaciones entre, por ejemplo, oraciones que son independientes. O sea, que si nosotros separamos, ellas van a tener su significado, su sentido completo. Pero esta manera de entender creo que es más fácil comprender, porque a veces nosotros pasamos estas separaciones, pero a veces los sentidos de las frases no tienen tanto sentido así. Entonces, por eso que es mejor decir que nosotros unimos entonces las palabras que tienen la misma función sintáctica, ¿sí? La misma función en la frase. ¿Sí? Entonces, esta es una explicación mejor para las coordinantes. Ahora, sobre las coordinantes, nosotros tenemos varios tipos de oraciones coordinantes. Entonces, nosotros miramos acá las conjunciones coordinantes copulativas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Las copulativas quiere decir de acumulación, o sea, adición de elementos, por ejemplo. Acá tenemos los ejemplos. Y, ni y que. A ver, ejemplos. Ella dibujó un sol y una luna, o sea, adición, acumulación. No hay nubes ni viento. Entonces, acumulación de dos cosas que no hay. No hay ni viento ni nubes. Y ahora ustedes van a preguntarme, ¿y por qué hay un ne acá? Si nosotros ya tenemos la i, ¿qué hay esta función de e? Porque hay una reglita muy interesante en español sobre eso. Déjame poner acá. Es que cuando nosotros vamos a hacer esta ligación con una palabrita que empieza con i o con y, que es y, tenemos que utilizar e y no i, no y. Por ejemplo, déjame pensar una frase. Tenía una plaza y iglesia, por ejemplo. En la ciudad tenía una plaza y una iglesia. Voy a poner aquí mismo. Iglesia. Entonces, es que no me estoy dejando. Acá. Entonces, tenía una plaza e iglesia.
nosotros no podemos decir iglesia, para dizer igreja. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, como si fuera, déjame ver, una confusión. Es como si fuera cuando nosotros aprendemos en la escuela que ellas juntas no pueden porque si no van a pelear, van a brigar. Entonces nosotros no podemos dejar que haga una ligación así, que dos vogales, que esas dos vocales hagan esta ligación, digamos así, que quedan muy cierto, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a utilizar al revés de Y, nosotros utilizamos E. Entonces tenía una plaza e iglesia. Entonces, esto es la reglita, ¿sí? Y solo es para eso, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos utilizar de manera general, porque, por ejemplo, acá, en este ejemplo, nosotros utilizamos Y. Acá, ¿no? Nosotros utilizamos Y. ¿Por qué? Porque la cebolla no empieza con I y ni con Y. Entonces, no va a tener esta confusión, digamos así. Ahora, si nosotros vamos a utilizar en un contexto en que nosotros vamos a hacer esta ligación y hay una palabrita que empieza con I o Y, nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, acá, tú y yo, por ejemplo. Nosotros no podemos escribir y ni hablar eso. Nosotros tenemos que decir tú y yo. ¿Sí? Utilizamos y no Y. Entonces, esta es una reglita que nosotros vamos a mirar después que ocurre también con la conjunción o, pero vamos a mirar después. Estos son los ejemplos entonces de las copulativas que hacen ligación. Y como les dije, es una cosa que nosotros también tenemos en lengua portuguesa, entonces creo que ustedes ya también logran comprender esto como es utilizado en portugués también. A ver, as conjunções disyuntivas. Conjunções coordinantes, no olviden, es coordinante, y es disyuntivas. ¿Qué quiere decir? Entonces son las conjunciones que nosotros utilizamos para unir dos o más elementos de una relación excluyente u optativa, es decir, o sea, quiere decir, en la que se debe elegir alguno de los dos. Entonces, como se fuera nosso ou em português, né? Por exemplo, o e o, que é o equivalente ao nosso ou em português, né? Por exemplo, tiene lápiz o virome? O puede, virome é outro nome para caneta, né? Tiene lápiz o virome? Puede hacer el trámite hoy u otro día. Entonces acá tenemos dos ejemplos de esta conjunción y ahora, como les dije, nosotros tenemos la misma regla de la griega para la conjunción o, porque la conjunción disjuntiva, coordinante y disjuntiva es o en español. La U, nosotros utilizamos la U cuando nosotros no podemos hacer esta ligación entre dos vocales que son las mismas. Por ejemplo, acá en este ejemplo puede ser el trámite hoy o U otro día. Nosotros no podemos utilizar la U acá, porque si no hay esta ligación entre dos vocales que son la misma vocal, eso no puede en español. Entonces tenemos que utilizar la U, ¿sí? Por eso que hay eso. Pero como les dije, es una excepción. Acá de manera general, con consonantes que son distintas, por ejemplo, consonantes es totalmente distinta de vocal, ¿sí? Nosotros utilizamos O, equivalente a U, ¿no?
Y cuando no, cuando nosotros vamos a hacer esta ligación que hay una vocal que es la misma, nosotros tenemos que utilizar la O en este caso. Sí, pero bueno, es esto. Ahora, las coordinantes, conjunciones coordinantes adversativas. Nosotros utilizamos entonces para permitir permite unir dos términos de una relación de contrarios o de oposición. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer relaciones de oposición en una oración, en una frase, cosas así. Por ejemplo, nosotros tenemos como conjunciones coordinantes adversativas las palabras pero, aunque, más y sino. Ejemplo, el libro es muy bueno, pero muy extenso. Entonces, pero, ¿qué es entonces para hacer esta función de oposición? ¿Sí? Es muy bueno, pero extenso. La unión con los inversionistas no fue en la oficina, sino en un restaurante. Este sino es como si fuera nuestro sino. Y acá el más, vean que tiene el más. De manera general, nuestro equivalente para más, la conjunción adversativa más de portugués. Por exemplo, gosto dele, mas ele é chato, por exemplo. O equivalente ao nosso mas é o pero em espanhol. Pero en español también tiene la palabrita más que quiere decir lo mismo, que nosotros utilizamos en este mismo contexto para decir de oposición. Pero como de manera general, el más no es tan utilizado en lengua española, ¿sí? De manera general, los hispanohablantes van siempre a utilizar más el perro en estos contextos, ¿sí? Es difícil escuchar a algún hispanohablante diciendo, por ejemplo, el libro es bueno, más muy extenso. Es difícil, ¿sí? Es mucho más común escuchar perro que más, ¿sí? Bueno, volviendo. Ahora las conjunciones coordinantes distributivas, o sea, permiten unir dos elementos indicando alternativa y son discontinuos. O sea, nosotros utilizamos en cuestiones de alternancia, ¿sí? Alternativas. Son ora, ora, ya, ya, bien, bien, entre otras, pero nosotros utilizamos más, por ejemplo, hora, hora, así como en portugués, ¿sí? Por ejemplo, este árbol siempre tiene hojas, folhas, ¿eh? Hora en otoño, hora en primavera. Entonces es una alternancia, ¿sí? De sentidos. Otro ejemplo, el artista sabía pintar con distintos materiales, bien con acuarelas, bien con acrílicos. Es un poquito raro para nosotros escucharnos eso, porque nosotros, de manera general en portugués, nosotros siempre utilizamos el hora, ¿sí? Ahora está feliz, ahora está triste, por ejemplo. Pero este bien acá y allá también ya escuché mucho, es muy utilizado, ¿sí? Este bien con acuarelas, bien con acrílicos. Y bueno, tiene este sentido, así como el hora en portugués, ¿sí? A ver. Ahora, varios ejemplos con distintas oraciones coordinantes que nosotros ya estudiamos, perdón. A ver, ellos compraron pintura y detergente, que es una copulativa. No me dieron notas ni la carpeta, copulativa también, ¿sí? De hacer esta adición, como les dije. Tanto los jazmines
como las rosas florecen en primavera. También copulativa, ¿sí? Para medir la cantidad de harina, puedes usar la balanza o una taza. Disyuntiva, ¿sí? Comprar un automóvil nuevo, más no funciona muy bien. Acá tenemos un ejemplo con más, que nosotros podríamos utilizar acá, el perro, ¿sí? Esa leche no es de almendras, sino de coco. Una cosita es que en español leche es femenino. Entonces nosotros decimos el leche, nosotros decimos la leche, ¿sí? Que es leche, ¿no? La publicidad se grabará hoy. Hora haya sol, hora esté nublado. En esta zona llueve todo el año, ya en verano, ya invierno. Y el proyecto se realizará bien este año. Bien este año, bien el próximo. Entonces, las tres disyuntivas que nosotros ya estudiamos hoy. Bueno, entonces estas fueron las conjunciones coordinantes y acá tenemos todos los ejemplos. Ahora vamos, y como les dije, utilizamos para unir cuando son palabras que tienen la misma función sintáctica en una frase. Por ejemplo, dos sustantivos, dos adverbios, dos adjetivos y así por delante. Ahora, vamos a mirar un poquito sobre las conjunciones subordinativas. Y como les dije, hay los dos tipos también en portugués, ¿sí? Entonces, las conjunciones subordinantes son aquellas que enlazan proposiciones u oraciones que cumplen distintas funciones sintácticas, pero una está subordinada a la otra. Por ejemplo, esta noche tomé el autobús porque llovía mucho. Entonces, acá, como es distinto de las coordinantes, porque ahora nosotros vamos a hacer ligaciones entre dos palabras que tienen funciones sintácticas diferentes. Y una necesita de la otra para hacer sentido. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar, si no, no hay sentido ninguno. Por ejemplo, esta noche tomé el autobús porque llovía. Entonces, ¿por qué necesitamos decir por qué tomé el autobús? Porque llovía. Piensen que en un contexto que usted, por ejemplo, está, no sé, ustedes no saben qué está ocurriendo. Piense que usted está hablando con alguien y esta persona de la nada habla para usted. Esta noche tomé el autobús. Y usted va a pensar, puede pensar, sí, no, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? O cosas así. Si no hay un contexto, si usted no conoce a la persona, o cosas así. Entonces necesitamos decir alguna cosa que complemente esta información. Por eso que nosotros hacemos esta ligación entre dos frases que juntas hacen más sentido, por ejemplo. Por ejemplo, si no hay una frase, la frase no hay sentido ninguno. Entonces, por ejemplo, en este caso, si no hay contexto, si no hay otras informaciones que nosotros podemos pensar y nosotros escuchamos de la nada esta frase, puede ser que nosotros no comprendamos el sentido de la frase. Entonces, por eso que nosotros necesitamos complementar esa información y cuando vamos a hacer esa complementación, utilizamos una conjunción subordinativa. ¿Sí? De manera general, esta es la explicación para las subordinativas. Bueno, ahora vamos a mirar los varios ejemplos también que hay sobre las subordinativas. Entonces, nosotros tenemos las conjunciones subordinativas completivas, que quiere decir que introduce una oración subordinada que desempeña las mismas funciones que un sustantivo. A ver,
nosotros tenemos como ejemplos de conjunciones completivas, que y sí. A ver, por ejemplo, me fascina que haya una obra teatral nueva cada semana. Me fascina que haya. Piense así, si usted está hablando con alguien y alguien habla para usted, me fascina. Que no hay un contexto, você não vai compreender o que quer dizer com me fascina. Que fascina? Habla más sobre eso, ¿sí? Entonces, por eso que necesita la complementación, la, una respuesta más elaborada, algo así, para que nosotros comprendamos. Entonces, por ejemplo, y también sobre las funciones sintácticas, me fascina. Fascina es un verbo, ¿sí? Fascinar. Pero que haya una obra teatral nueva cada semana son otras funciones sintácticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, haya es otro verbo, una obra teatral, sustantivos, nueva, adjetivo, cada semana adverbios. ¿Sí? Entonces, son funciones sintácticas completamente distintas. Entonces, por eso también que nosotros utilizamos en estos contextos, ¿sí? Otro ejemplo, no sé si copié bien la dirección de la oficina. No sé si copié bien la dirección de la oficina. Entonces, más un ejemplo, ¿sí? No sé, ¿qué no sabes? Si copié bien la dirección de la oficina. A ver, más algunos tipos. Nosotros tenemos las conjunciones causales, que quiere decir, introduce una oración subordinada que expresa una causa o una razón. Son ejemplos de conjunciones causales. ¿Por qué? Pues, ya que, y entre otros también que nosotros vamos a mirando alrededor de las clases. Vamos a ver un ejemplo con el uso. Ella no come filete, pues es vegetariana. O sea, es como si fuera explicaciones para las cosas, ¿sí? Otro ejemplo, no pudieron esquiar ya que no había nieve. Si nosotros traemos esto para portugués, es fácil comprender, sí, por ejemplo, ella no come filete, pues, es como si fuera nosso pues, né? Pues, é vegetariana. E não pudieron esquiar, ya que no había nieve, ya que no tinha neve, ¿no? Entonces, nosotros comprendemos, podemos mirar un poquito de estos en nuestra lengua, ¿sí? Como ocurre. Ahora, las conjunciones subordinativas que son comparativas, o sea, nosotros hacemos comparación. Entonces, de los ejemplos de conjunciones comparativas son que y como. Ejemplo, en la universidad se lee más que en la preparatoria. O sea, es una comparación, ¿sí? En la universidad se lee más de más, ¿no? Que en la preparatoria. Utilizamos para hacer esas comparaciones también. Otro ejemplo, en este pueblo hay tantos cines como en mi ciudad. Otra comparación también. Ahora, las conjunciones subordinativas condicionales, que introducen la condición que se debe cumplir para que algo suceda. Entonces, para algo ocurrir hay que tener una condición. Son ejemplos de conjunciones subordinativas condicionales. Sí, como, vean que como también puede tener otra función, siempre y cuando, entre otras también. Ejemplo, si estudias mucho, aprobarás el examen. El herrero terminará su trabajo siempre y cuando reciba los materiales a tiempo.
herrero acá es ferreiro, ¿no? Entonces, el herrero terminará con esta condición, ¿sí? Que reciba, entonces, los materiales a tiempo. Y nosotros utilizamos, entonces, para hacer esta ligación, siempre y cuando, ¿sí? O también podríamos decir aquí, si el herrero terminará su trabajo, si recibir los materiales a tiempo. También podríamos utilizar el sí. Bueno, volvemos. Acá tenemos entonces las consecutivas o hilativas. Otro nombre para eso, consecutivas o hilativas. Introduce un elemento que indica consecuencia. Por ejemplo, luego, así que, y entre otros también. Por ejemplo, se terminó el azúcar, así que el detective tomó un café amargo. Entonces, como les dije, de consecuencia, así que es una conjunción que es una locución conjuntiva, porque hay dos conjunciones y forma una, que es así que. Como les dije, es equivalente a nuestro então em português. Então, se terminou o açúcar, então o detetive tomou um café amargo. Esto que quiere decir. Otro ejemplo. Hacía tanto calor que incendiaron todos los aires acondicionados, perdón. Entonces, ¿qué es de consecuencia, sí? Causa y consecuencia, ¿sí? Entonces, es como si fuera una ligación entre esos dos elementos de causa y consecuencia. Conjunciones subordinativas temporales. Entonces, introduce un elemento que indica una referencia temporal. Por ejemplo, mientras, apenas, en cuanto. Quiere decir de cuestiones de tiempo, ¿no? De unidades de tiempo. Por ejemplo, apenas llegó el chef, comenzaron a preparar los platos. Apenas chegou o chefe. Então, é como se estivesse marcando ali. Assim que chegou o chefe, começaram a preparar os pratos. Ou, mientras ella lava a roupa, ele plancha. Então, mientras aqui pode ser traduzido como nosso enquanto em português. Então, enquanto ela lava a roupa, ele faz... esqueci o nome quando passa o ferro. Frente. A ver. Passa a roupa. Perdão. Eu esqueci essa palavrinha em português. A ver. E conjunções subordinativas que são finales. Indica uma finalidade, um objetivo. São exemplos. Para que, a fim de que, com o objeto de, entre outras. Por exemplo, Juan se cambió la chaqueta para que combinara com os sapatos. Então, é uma finalidade. São finalidades, né? Usamos para as finalidades. Encendió la radio con el objeto de escuchar las noticias. Encendió la radio con el objeto de escuchar as notícias. Objeto aqui pode ser traduzido como com objetivo, né? Com el objeto, com objetivo, escuchar as notícias. A ver, las conjunciones concesivas, entonces, son muchas, ¿sí? Las conjunciones concesivas son aquellas que traducen el elemento que representa una objeción respecto al evento de la oración principal. Por ejemplo, son ejemplos, ¿sí? Aunque, si bien, por más que, entre otras. Então, é uma objeção, né? São objeções. Por ejemplo, los automóviles a energía solar funcionan aunque esté nublado. Este aunque, como les dije, é o equivalente em português ainda aqui, né? Então, os carros de
que funciona a energia solar, ainda funcionam, ainda que, ou mesmo que esteja nublado. Si bien el árbol creció muchísimo, todavía no da frutos. Si bien el árbol creció muchísimo, todavía no da frutos. Todavía es una adversativa, ¿sí? Todavía. Pero, ese perdón. A ver, y las subordinativas exceptivas. Introduce un elemento que indica excepción. Son salvo, menos, excepto, entre otras. Entonces, excepción, ¿no? Por ejemplo, la revista sale todos los días, salvo los domingos. Y todos fueron a la cena, excepto Clara. Então, muito parecido com aquilo que a gente já usa no português, né? Acá tenemos varios ejemplos, varias frases con ejemplos de oraciones con conjunciones subordinantes que nosotros ya estudiamos hoy, ¿sí? Entonces, que la película comience por el final de la historia es interesante, completiva. No se realiza el concierto porque lloverá. El libro, que es causal, ¿sí? El libro es mejor que la película, comparativa. Entonces, es mejor que comparación la película. Si no encuentro las llaves, no podré ascender el automóvil. Entonces, sí, no, y así por delante. Empezó a llover, así que abrí el paraguas. Paraguas es un guarda-chuva, ¿no? Apenas escucharon la primera canción, supieron que el resto del disco iba a ser bueno. En temporada. Entonces, apenas escucharon, debes esforzarte para que todo salga bien. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Aunque se sentía mal, el caballero arregló la armadura. Entonces, sí, ¿no? Aunque. El editor le sugirió al escritor que hiciera algunos cambios en la novela. Acá también completivo, ¿sí? Que hoy cenaremos afuera, salvo que quisiera. Dios mío, no estoy mirando. Que quisieras con. ¿Alguien puede leer esta palabrita que no estoy logrando leer? Alguém pode ler essa frase aqui? Ah, cocinar. Obrigada. Entonces, hoy cenaremos afuera, salvo que quieras cocinar. Entonces, salvo, né? Mi exceção. Gracias por decirme, porque hay una herramienta en esta palabra y yo no consigo, no puedo leer. Pero gracias, chicos y chicas. Ahora tenemos un pequeño contexto de utilización. Salvo é o mesmo que ao menos? Ou também nosso salvo. Tem salvo também em português, né? Salvo, vou todo dia para a escola. Salvo finais de semana. Isso. Bueno, ahora nosotros tenemos un texto entre un diálogo entre dos personas y así por delante. Y como les estaba haciendo en nuestras últimas clases, voy a pedir para que alguien o dos personas, en caso, para que dos personas lean el diálogo para que ustedes puedan también participar y hablar un poquito y así por delante. ¿Quién quiere leer? Nosotros necesitamos de dos personas para ser Carla y para ser Diego. Rayani.
¿Hay alguna persona participar? Y Jessica. ¿Pueden leer? Olá, Diego. Salimos esta noite al cine ou prefieres quedarte en casa? Me gustaría salir, pero tengo mucho trabajo que terminar. Bueno, podemos ver una película en casa y así no pierdes tiempo. Sí, es una buena idea, aunque no sé si podré concentrarme. No importa, podemos elegir una película corta para que no te quite mucho tiempo. Me gusta el plan. Sin embargo, si termino rápido el trabajo, podríamos salir. Genial. Avísame cuando termines porque así decido qué película ver. Está bien, voy a trabajar rápido, así que en una hora te aviso. Gracias, chicas. Muy bien. Entonces ustedes pueden mirar un poquito mejor sobre contextos que nosotros podemos utilizar. Y como les dije, es importante que sepamos porque nos ayuda en nuestras conversaciones, en nuestra práctica oral de la lengua y también en las prácticas escritas. Entonces, escribir textos, escribir frases, utilizar de manera general es importante siempre, siempre conocer las conjunciones, que nosotros utilizamos muchísimo, muchísimo, en cualquier lengua, ¿sí? Ahora, continuamos. Nosotros tenemos los adverbios de orden. ¿Qué quiere decir adverbios de orden? Como les dije en nuestras últimas clases, adverbios son aquelas palabritas que nosotros utilizamos para cambiar los sentidos de las cosas. Por ejemplo, principalmente los verbos, ¿sí? Por eso también que nosotros utilizamos como adverbios. Por ejemplo, es distinto nosotros decimos así, él corre. Nosotros decimos él corre. Es un sentido. Nosotros pensamos, una persona corre, ¿no? Faz corrida, coisas assim. Ahora, si nosotros decimos él corre rápido, por ejemplo, es otro sentido. Entonces, ahora nosotros pensamos em alguém correndo muito rápido, coisas assim. Então, mudou o sentido. Quando muda o sentido, nós usamos essas palavrinhas, geralmente, muda o sentido no caso dos verbos, né, no caso do verbo correr, nós chamamos isso de maneira bem geral, assim, uma explicação bem geral. Nós utilizamos os advérbios. No caso, rápido é um advérbio. Entonces, de manera general, esta es la explicación, más una explicación bien simple, ¿sí? Vamos a mirar los ejemplos para que nosotros podamos comprender mejor cómo utilizar los adverbios. Entonces, acá tenemos como ejemplos los adverbios de orden. Nosotros vamos a utilizar los adverbios de orden. ¿Qué quiere decir? Son palabras que indican la sucesión espacial o temporal de acciones, eventos o elementos. Entonces, nosotros utilizamos para hablar de cosas que están ocurriendo en determinado tiempo. A ver, nosotros tenemos como ejemplos primero, inicialmente, antes, después y finalmente, como ejemplos de verbos de tiempo, de orden, perdón. Entonces, nosotros utilizamos para expresar un orden cronológico. Suelen indicar en la oración que ocurre primero y que ocurre después. Entonces, es para nosotros utilizamos para hacer esta orden cronológica, este orden cronológico de las cosas, ¿sí? Ejemplo, primero lavas las papas, luego las pelas y finalmente las corta en bastones.
Então, é como se acá é como se fuera diciendo que debe suceder en determinado tiempo. Primero haga eso, después haga eso y finalmente haga eso. ¿Sí? Esto básicamente qué quiere decir los adverbios de orden. Vamos a mirar más ejemplos. Acá, entonces, nosotros podemos tener varios tipos, ¿sí? Primero, segundo, luego, después, primeramente, últimamente, finalmente, antes, anteriormente, posteriormente, previamente, seguidamente, inicialmente. También existen locuciones adverbiales, o sea, cuando son dos adverbios que hacen esta misma función. Por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar o por último. Entonces, son dos palabritas que juntas crean un adverbio, ¿sí? Como les dije anteriormente sobre las conjunciones también. Acá tenemos varios ejemplos sobre cómo utilizar los adverbios de orden. ¿Alguien gustaría leer para nosotros? ¿No? Rayane, ¿sí? Sí. Primero escribió el borrador de la novela, luego hizo la versión final. Inicialmente la lámpara no funcionaba bien, pero finalmente encendió sin problema. En primer lugar, armaron la tienda. En segundo lugar, buscaron llena. Finalmente, prendieron una fogata. Primero queremos decirles que los objetivos se han cumplido, después queremos felicitarlos. Por último, queremos desearles a todos una feliz Navidad. Primero lavó la ropa, luego cocinó el almuerzo. Primeramente, el científico desarrolló la hipótesis, posteriormente la comprobó en el laboratorio. Antes de salir, Fabio lustró los zapatos. Para realizar una inversión previamente se debe analizar si el momento es conveniente. Escuchó el timbre y seguidamente abrió la puerta. Primero pones la clave, segundo abres el portón y por último apagas la alarma. Y muy bien, Rayane. Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos varios ejemplos de contextos que nosotros podemos utilizar, pero esto no es muy difícil, sí, es muy cerca de que nosotros ya utilizamos muchísimo también en portugués. Bueno, nosotros tenemos un poquito más de contenido, pero que son los adverbios de otros tipos, sí, por ejemplo, de lugar, de modo, de tiempo y así por delante. Pero hoy nosotros no tenemos, ya no tenemos más mucho tiempo de clase y no sé si ustedes tienen más que hacer después. Entonces voy a poner, y incluso también tenía una canción, pero nosotros podemos hacer esas cosas mañana, ¿sí? En nuestra próxima clase voy a retomar este contenido acá de los adverbios, los tipos de adverbios, y para que nosotros podemos estudiar mañana, entonces, porque hoy creo que no tenemos tiempo. Y nosotros también tenemos que hacer una actividad, que es nuestra actividad que nosotros siempre, siempre, siempre hacemos en el final de la clase, que voy a compartir con ustedes ahora, que es sobre el contenido, ¿sí? Entonces, cositas que nosotros estudiamos hoy, solo para que nosotros comprendamos si logramos comprender o si hay alguna duda, alguna cuestión, cosas así. Déjame poner acá. Entonces, ustedes van a decirme cuál es la respuesta, voy a leer y ustedes van a decirme qué piensan y si hay alguna duda, ustedes pueden preguntar también, ¿sí? Bueno, la primera cuestión es sobre as conjunções. A ver. As conjunções são palavras que estabelecem relações entre orações ou palavras dentro de uma frase.
No espanhol, algumas conjunções coordenadas e subordinadas podem ter significados e usos diferentes dos equivalentes em português. Com base nisso, assinale a alternativa em que a conjunção destacada está sendo empregada corretamente de acordo com a norma culta da língua espanhola. Aqui, a alternativa A. No quería salir o empezó a llover, así que se quedó en casa. Entonces, ustedes van a mirar esta acá. María, la B. María estudió mucho, pero no aprobó el examen por su distracción. La C. Pablo habló sino que todos se quedaran en silencio para escucharlo. La D, debes elegir entre estudiar y a que trabajar en este momento. Y la E, sin embargo, que intentó muchas veces, no logró completar la tarea. ¿Qué piensan? ¿Cuál de esas frases está utilizando la conjunción correctamente? Pueden escribir en el chat, pueden hablar, ¿qué piensan? ¿Piensan que es la B? Sí, muy bien, chicos. Entonces, es la única frase que nosotros podemos ver que está utilizando el empleo correcto, ¿sí? Ari estudió mucho, pero no aprobó en el examen por su distracción. Muy bien, chicos. La B. Os advérbios de ordem indicam sequências de acontecimentos em um discurso, como primeiro, depois e finalmente. No espanhol, existem diversos advérbios desse tipo, e o seu uso correto é essencial para garantir a clareza do texto. Qual das alternativas abaixo apresenta uma sequência coerente e corretamente ordenado de advérbios de ordem em espanhol? A. Luego preparé el desayuno, primero salí a correr y por último me duché. B. Después fui a la tienda, antes almorcé y finalmente llamé a mi madre. La C. Primero organizó sus documentos, luego los revisó y por último los entregó. D. Al principio estudié mucho, finalmente olvidé todo y segundo aprobé el examen. Y la E. Inicialmente descansó, por último comenzó a trabajar y luego hizo una pausa. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la correcta? ¿Nadie? La C. ¿Más alguien piensa que es la C, o la A, o la B, o la D, o la E? ¿La C también? Bueno, muy bien, chicos. Es la C. Primero, organizó sus documentos. Entonces, es una secuencia, ¿sí? De cosas. Luego, entonces, como si fuera después, ¿no? Después, lo revisó. Y por último, y finalmente, los entregó. Entonces, es lo único que tiene esta secuencia correcta. Muy bien, chicos y chicas, por participar, por hablar y por responder las cuestiones. Muchas gracias por venir a la clase de hoy. Si no hay ninguna duda, están libres. Y nosotros nos vemos mañana, entonces, en nuestra próxima clase sobre el contenido que nosotros estudiamos hoy, que son los adverbios de todos los tipos, y escuchamos nuestra canción. Gracias, chicos, por venir y nosotros nos vemos entonces mañana. Voy a cerrar la grabación.